los protocolos que se están implementando en la Universidad del Tolima y los que se implementarán una vez iniciemos el periodo de alternancia del componente práctico, pues están obviamente avalados por las respectivas secretarías y ese es un parte de tranquilidad para toda nuestra comunidad universitaria. Vicerrectora, expliquemos en detalle en qué consiste ese proceso de alternancia que usted está mencionando. ¿Cómo se va a llevar a cabo en la Universidad del Tolima? Claro que sí. El 23 de marzo del presente año, el Consejo Académico aprueba el Acuerdo 019 que aprueba nuestro plan de alternancia para el desarrollo del semestre académico a 2021. Ese plan de alternancia tiene dos componentes muy importantes y es el desarrollo del componente teórico y el desarrollo del componente práctico de los planes de estudio. El desarrollo del componente teórico inicialmente en el semestre de 2021 se continuará impartiendo de manera mediada, es decir, con la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el componente práctico se realizará a través de diferentes modalidades, a través de diferentes tipos de prácticas. Tenemos tres tipos de prácticas: la práctica tipo 1, que son las prácticas asistidas, las que se realizarán con presencia de estudiantes en la universidad, manteniendo los aforos de los laboratorios, de los talleres, de las salas de sistemas. Estas prácticas además también podrán ser grabadas por un equipo de apoyo al profesor para que aquellos estudiantes que no pueden hacer presencia en el laboratorio por el aforo o porque viven fuera de la ciudad de Ibagué o porque tienen algún problema de salud que les impida estar allí, pues puedan tener la grabación de esta clase práctica y verla en su clase con el profesor. El tipo de práctica 2 es la práctica tipo demostrativa o dinamizadora, que es una práctica que se realiza sin presencia de estudiantes en el laboratorio, pero que el profesor también puede grabar haciendo uso de todos los equipos que tiene en el laboratorio. Tiene un equipo de apoyo de grabación y ese material audiovisual se convierte en un material de clase para sus estudiantes. Dentro de la práctica tipo 1, la anterior, la asistida, también tenemos las prácticas a campo abierto en la universidad, o sea, en nuestros espacios deportivos y en diferentes áreas donde, por ejemplo, pueden desarrollar prácticas los estudiantes de programas como topografía, por ejemplo, que requieren campos abiertos para hacer sus ejercicios de medición y demás prácticas académicas. Y las prácticas tipo 3 son las prácticas que se desarrollan en los centros experimentales y académicos propios y de terceros. Es decir, las prácticas que realizamos en la granja de Armero, donde van los estudiantes de MBZ y agronomía, las prácticas en el hospital veterinario, las prácticas en las instituciones de salud, no solamente del municipio de Ibagué, sino de otros municipios como Espinal, Líbano, donde tenemos convenios y donde los estudiantes de ciencias de la salud realizan sus procesos de rotación, internados y prácticas. También tenemos todo el plan de alternancia y de retorno a los laboratorios de investigación, que esa sí ha sido una actividad, digamos, permanente casi que desde ya hace un año atrás, que los investigadores están haciendo pues su uso de las instalaciones para adelantar los diferentes compromisos que se tienen en los proyectos de investigación. ¿Hay voluntad de los estudiantes para cumplir con esa asistencia presencial respetando los aforos o se han encontrado con casos de alumnos que quizás por el temor a un eventual contagio decidan no asistir y en esos casos cómo se puede actuar? ¿Están en capacidad de tomar esa libre decisión? Claro que sí. En este momento, como las clases del semestre A 2021 están hasta ahora reiniciando, pues no hemos tenido todavía la situación de que los estudiantes no quieran estar en una actividad práctica, pero como lo decía inicialmente, pues van a ser grupos de acuerdo al aforo del laboratorio y el estudiante pues obviamente está en toda la libre, en la autonomía de decidir si puede hacer parte de ese grupo que recibirá la actividad práctica en la universidad. Como les decía, en este momento la universidad desde el 28 de abril que inició el paro nacional, pues ha ofrecido todas las garantías y las condiciones para que nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, nuestros funcionarios puedan hacer parte de las diferentes actividades de la protesta social. Desde el 28 de abril el Consejo Académico vino durante todo el mes de mayo y parte de junio decretando periodos de cese de actividades continuos, semana a semana.
Es decir, no hubo actividad de clases, hubo otras actividades académicas como conferencias, espacios de diálogo, conversatorios, pero actividades de clases no hubo durante ese periodo. A mediados de junio, el Consejo Académico expide 2 calendarios académicos para modificar el inicio de clases y hace un llamado para iniciar clases el 3 de julio a los programas de la modalidad a distancia y el 6 de julio para los programas de la modalidad presencial. Este llamado del Consejo Académico, que además es avalado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria del Consejo Superior, este llamado es, digamos, escuchado por nuestra población estudiantil y profesoral del Instituto de Educación a Distancia, quienes a partir del 3 de julio inician tutorías en los 24 centros de atención tutorial que tenemos en los 9 departamentos donde hacemos presencia con los programas del IDEAL. Es decir, hoy la Universidad del Tolima tiene alrededor de 16.300 estudiantes del Instituto de Educación a Distancia, que equivalen a un 67.7% de nuestra población total estudiantil en clase desde el 3 de julio, y eso más o menos corresponde a unos 1.200, 1.300 profesores, entre profesores planta y profesores cátedra, que están orientando clase en la Universidad del Tolima en este momento. ¿Hay una fecha tentativa para la presencialidad absoluta con relativa normalidad o eso va a depender del comportamiento de la pandemia o de las directrices del orden nacional? Eso va a depender de varios elementos. Usted lo acaba de mencionar muy bien. El primero de ellos es la dinámica que tenga la pandemia. Nosotros ya llevamos 1 año, 5 o 6 meses de pandemia y hemos visto que hay picos, la curva decrece, vuelve a crecer. Entonces, digamos que es muy importante, y la universidad y todas las universidades en el país han estado muy conectadas en el sentido de atender el desarrollo de la pandemia y conforme a eso diseñar los planes de alternancia y prepararnos, obviamente, con todos los elementos de infraestructura física y tecnológica para el retorno de presencialidad, pues que tendrá que llegar en algún momento.